Code Digital. Code Perú presenta Conversando con Julio Caballero. Encontremos juntos soluciones. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Code Digital. Code Perú presenta Conversando con Julio Caballero. Encontremos juntos soluciones. Todos los sábados a las 5 de la tarde. Hola Julio, hola Quique, ¿cómo están? Saludos, querido Mario. Quique, un abrazo. ¿Qué tal? ¿Cómo Sí, estamos? ¿pueden Bueno, ya. entrar el enlace de Twitter, por favor? Sí, Quique, ¿Dónde lo has bueno, mandado? Ya. Ah, Ok, WhatsApp. Por WhatsApp. está bien. bueno, nada, a todos bienvenidos. Estamos nuevamente como otro sábado más con Julio Caballero, quien nos va a exponer básicamente tres temas muy importantes y bueno, nos va a actualizar en esto que nos está sucediendo tanto a nivel nacional en cuestión de la política y también de este tema de coyuntura internacional. Entonces, bueno, nada, Julio, bienvenido nuevamente y te escuchamos, como siempre. Gracias por estar acá. Mario, Quique, queridos amigos, feliz de estar nuevamente con todos. Es un compromiso moral el estar el día sábado tratando de analizar y llegar a conclusiones para proponer soluciones y no solo quedarnos en el análisis entre todos. Hoy día tengo la necesidad de plantearles a todos los que estén, todos los que nos escuchen después, la necesidad de abordar tres temas que son urgentes y que están dentro de la coyuntura, pero que ni el Estado ni la prensa quieren hablar de ello. Primero, la educación. No quieren hablar de ello. Han cambiado desde que está la señora Boluarte encargada de la presidencia de la República, han cambiado a tres ministros. El primero, el señor Becerra. Saca el micro. Micro de Twitter. Ya estamos, ahora sí. Listo. Ok, entonces, estos tres temas que vamos a tocar, la educación, la nutrición y la coyuntura política dentro del sistema judicial del Perú, son urgentes. Pero yo no me voy a quedar en aquello en que todas las veces decimos, si no educamos a la gente, estamos perdidos. No, eso es un hecho que ya lo sabemos. Si no se educa a un niño, estamos perdidos. Estamos perdidos. Y desde el gobierno del señor Humala a hoy día, la educación de los niños en el Perú prácticamente ha desaparecido. Pero este tema, que lo voy a tocar después de analizar el tema nutrición, recién vamos a poder plantear soluciones cuando sepamos y entendamos que cuando un niño no es bien nutrido, no tiene capacidad para aprender. Entonces, permítanme, amigos, empezar replanteando mi exposición por este tema, la nutrición. La nutrición en el Perú, hasta el año 89, era nefasta. En el Perú se buscaba comida en las basuras domésticas y en el botadero municipal. En algún momento llegué a tener más de 40 videos de gente que estaba recolectando arroz podrido, fideos podridos, o que no estuvieran tan malos, si había algún huesito de pollo a la brasa y cosas de ese estilo.
Recuerdo que en aquella época llevé a un niño que hizo una pataleta para no comer, lo llevé al botadero municipal y le enseñé cómo habían personas de más de 30 años y niños de 5, 6, 7, 8 años o tal vez más, pero que por su razón de desnutrición parecían de menos. La gente en el Perú, en la época del gobierno del señorón Fernando de Belaúnde Terry, architerco, se alimentaba con nicovita, amigos. Nicovita era la comida que se le daba a los animales. Con eso se alimentaban. Y en el gobierno del señor Alan García recurrían a basurales. Fue un gobierno desastroso. El señor García decidió conseguir 50.000 millones de dólares de esa época para entregársela a sus amigos banqueros y que sus amigos banqueros hicieran que las pequeñas empresas y los emprendedores del Perú tuvieran financiamiento para desarrollar sus empresas. Los señores banqueros de aquella época chaparon el dinero y se la prestaron a las empresas que ellos habían hecho, les inyectaron harto capital y las volvieron inmensas empresas. Cuando el señor Alan García pidió la información de cómo se había ayudado a los pequeños empresarios, etcétera, quedó claro que el dinero no había llegado a ellos. Entonces, ¿qué intentó hacer el señor García? Nacionalizar la banca. Esto, la mayoría de gente que podría estarnos escuchando en este momento, o de todos aquellos a los que llamamos la generación perdida, porque sí son una generación perdida, nunca han tenido que luchar para nada, todo les ha venido gratis en base al esfuerzo de la generación anterior, o sea, mi generación. Y no saben lo que les estoy contando, que habían padres de familia que tenían que buscar comida en los basurales y que habían niños que iban a romper bolsas de plástico para tratar de buscar qué comer. Esta realidad, queridos amigos, lo que garantiza es que el cerebro de un niño de 0 a 5 años, que es el momento clave para su desarrollo mental, se mal alimentó. Y de acuerdo a información de la Organización Mundial de la Salud, el cerebro de un niño que a los 5 años no ha llegado a su potencial total, ya no va a llegar. No se va a desarrollar. Si a ese niño que no logró bien nutrirse, no se le ayuda el resto de su vida, nunca va a lograr un resultado superior. Entonces, las aspiraciones de ese niño van a ser trabajar como dependiente de alguna tienda, trabajar limpiando calles, manejando un taxi, un colectivo, un mototaxi, trabajos menores. Podrán ser recolectores de papas, yucas, camotes, podrán ser recolectores de eso, pero trabajos intelectuales probablemente no logren tener. De ninguna manera. Porque su cerebro no puede entender qué demanda su trabajo. Por supuesto, muchos serán amigotes del gobierno de turno o del amigo del amigo del amigo del amigo del gobierno de turno y los meterán a trabajar en algún ministerio donde harán una pésima gestión y finalmente se quedarán como conserjes, como auxiliares, como gente que tiene que hacer un trabajo mecánico no tan exigente. Yo en aquella época pude presenciar al problema que tenían en más de una de las oficinas, en que al conserje lo mandaban a entregar el documento a la oficina del señor fulano de tal. Y el conserje regresaba 2 horas después, porque no tenía idea de dónde trabajaba el señor fulano de tal. Y en lugar de preguntar dónde trabajaba el señor fulano de tal, se iba a recorrer el ministerio para ver dónde lo encontraba. Es así de grave, amigos. Parece una burla, parece un cuento, pero es una realidad. Un niño malnutrido no puede superar esa situación jamás.
Jamás. Esa es la gran diferencia que tenemos los peruanos, bolivianos, gran parte de Chile, gran parte de Argentina, inmensa gran parte de Brasil, de Ecuador, de Colombia, de Venezuela, comparándonos con los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo. Los gringos, que la izquierda los odian a muerte, pero cada vez que pueden aprovechan y se van a vivir allá. O se van de vacaciones, o a alguna playa, o se pasean por todas las tiendas de Rodeo Drive, o se van a la Gran Manzana, a Nueva York. Cada vez que pueden, lo hacen. Todos tienen un relojazo. Un Rolex, que es un relojito. Por favor, amigos, el relojito que usaba el comandante Ollanta Humala, valía $70,000. ¿Alguna vez alguien le preguntó cómo había conseguido ese relojito un comandante que jamás antes de ser presidente de la República había cobrado su pensión de comandante? ¿De dónde lo sacó? Sigamos. Entonces, lo que yo les estaba diciendo que en comparación con los niños alimentados en Estados Unidos de Norteamérica, es que ellos están protegidos por el Estado. Son hijos de sus padres, pero están protegidos por el Estado. En el momento en el que el padre medio abandona al hijo o no se preocupa por el hijo, el Estado asume la mantención del niño y ya no con el padre que lo abandonó. Y en alguna ocasión, cuando estuve tomando algún curso allá, me enteré que todo lo que se consume alimenticiamente en los Estados Unidos está enriquecido nutritivamente. Lo único que faltaría que lo enriquezcan es el agua. Pero todo lo demás está enriquecido. Está enriquecido. Entonces, si un niño solo puede tomar un jugo de naranja al día, un vasito de jugo de naranja, tiene los nutrientes suficientes para que el niño soporte todo el día y que su cerebro no se vea afectado y que jamás sea anémico. Y eso no sucede. En Estados Unidos, que hay pobres, hay judíos pobres en Estados Unidos, por si acaso. Hay mendigos judíos, por si acaso. Por norma en el Perú los judíos son ricos. Y casi en toda América. Son ricos. Y eso es por una razón. Piensan. Entonces ellos saben que la mejor inversión que pueden hacer en su existencia es en la alimentación de sus hijos. El problema con los judíos en Estados Unidos, los pobres, es que ellos quieren juntar riqueza sin trabajar. Y en Estados Unidos el que no trabaja se muere. Y cuando en el Perú empezó a suceder eso, que el que no trabaja se muere, todos los peruanos empezaron a trabajar. Y hubo paz social. ¿Por qué razón? Porque el Perú era muy atractivo para el inversionista. Y cuando vienen muchos inversionistas a un país, hay mucho trabajo, hay oferta de trabajo. Algo de lo que yo me siento sumamente orgulloso, porque si yo en algún momento hubiera tenido que elegir dónde nacer, hubiera elegido nacer en Ica, por un tema romántico, de recuerdos. Ahí era la hacienda de mi abuelo. Hasta que Velasco decidió que ya no. Pero, ¿a qué voy? En Ica en algún momento, después de los 90s, el 100% de la mano de obra de la región Ica estaba ocupada. No había un solo iqueño mayor de 18 años que no tuviera trabajo. Todos tenían trabajo. Y sucedió un milagro. Ica empezó a importar mano de obra. Empezaron a venir trujillanos, empezaron a venir lambayecanos, piuranos, empezaron a venir a Ica. Y aunque ustedes no lo quieran creer, nunca dejaron de venir, porque faltaba mano de obra. Y el tema es que el iqueño no es bruto, se da cuenta. Y los grandes hacendados de Ica descubren rápidamente qué trabajador es bueno. Y en lugar de mezquindarle mejores pagos, lo estimulan para que quiera ganar más.
todo este laberinto que se hizo en Ica para que se destituyera la ley agraria que había, ¿a quién perjudicó? ¿A los dueños de las empresas agroexportadoras? No. El dueño de la empresa agroexportadora empezó a contratar bajo los términos laborales de la Ley General de Empleos. Y los que no podían cumplir con esos parámetros eran los trabajadores. Les quitaron el trabajo. Cuando quitaron la ley, les quitaron el trabajo. Los comunistas le quitaron el trabajo a los trabajadores. Por una sola razón, amigos, esto es factor común en todo lo que voy a decir hoy día. La izquierda no quiere gente competente porque no quieren que los saquen de la dirección del gobierno. La izquierda quiere tener poder para dirigir al país y que no haya ningún atrevido como Julio Caballero o como Quique Chaman o como millones de peruanos que los vengan a parar el macho y los pechen y les digan yo sé más que tú. Porque además nos han hecho creer que no tenemos derecho a decir yo sé más que tú. Nos han hecho creer que el 100% de las palabras del diccionario no las podemos usar. No podemos decirle a una persona que es un inútil, porque de inmediato te quieren lapidar porque le has dicho inútil a alguien. Y si es un inútil, hay que perdonarlo. Así no crece ninguna sociedad. Entonces, como ese inútil está ocupando un puesto que debería tener una persona útil, la persona útil que se puede sentir desesperada en algún momento comienza a pensar en cómo mantener a su familia. Y si no encuentra una solución lícita, empieza a pensar en soluciones ilícitas. Eso es la promoción que hace y suele hacer la izquierda en todas las sociedades del mundo. Una vez más, Cuba, el mejor ejemplo que hay en el planeta de revolución de izquierda, por mí está definido como un gigantesco basurero de 11 millones de ciudadanos que tiene algunas pequeñas ciudadcitas en varias partes del país. Es eso. Ese basurero apesta por una razón que no tiene la culpa el ciudadano cubano. Cada vez que ellos botan basura y que no es recogida por ningún camión recolector, por ningún basurero, por nadie, se va quedando en la calle. En Cuba, la temperatura media son 26 grados. Y llueve casi todos los días. Y calor y lluvia hacen un caldo de cultivo. Al igual que todos los países centroamericanos, tienen mosquitos de todo tipo. El turista que vaya a Cuba sin repelente está loco. No hay dónde comprar repelente en Cuba. No hay. Y ustedes y yo no estamos enterados de la cantidad de enfermos que hay en Cuba por picaduras de mosquitos. Esa estadística el Estado no la da. Volviendo al Perú. En los años 80, como en los años precedentes, el Perú tenía un nivel de anemia gigantesco. En el Perú, el 42% de los niños menores de 5 años eran anémicos. Ese 42% es el que sigue trabajando en trabajos menores. Esa es la persona a la que tú le quieres explicar, por ejemplo, por qué las acusaciones que se hicieron contra Keiko Fujimori no tenían consistencia, y esas personas lo único que te contestan es anda viejo lesbiano y chapa tu tupper. Ese es su único argumento. Cada vez que me contestan esto, yo sé pues que esa pobre criatura no tuvo alimentación en su casa. Y mucho menos información de la verdad o la no verdad de todo lo que sucedió en el Perú. Entonces,
El día de hoy, del 42% que había de anemia en los 80s, con el gobierno de Alberto Fujimori durante los 90s, la anemia bajó al 14%. En 10 años se redujo del 42 al 14. En 10 años. Y con el presidente García, porque no fue con el ladrón de Toledo, con el presidente García bajó al 8% la anemia en el Perú. La pobreza extrema fue disminuida en la década del 90, fue disminuida del 38% al 22%. Y con el presidente García, del 22% se redujo al 14%. Datos que ustedes pueden encontrar en la información del INEI. O simple, vayan al maestro Google y pregunten cuadros de anemia en el Perú. Y verán. Entonces, ¿cuál es la diferencia del Perú antes de los 90 y después de los 90? Que la gente después de los 90 tiene cerebro para pensar. La gente antes de los 90, no. Por eso es que los Estados Unidos se llenaron de ciudadanos peruanos, capos en limpiar baños, en solucionar problemas de estructura, en centros comerciales, en cinemas, en discotecas. El trabajo común de estacionar autos, de darle mantenimiento a X locales, los peruanos que se fueron del Perú lo podían hacer. El día de hoy, los peruanos que se fueron del país, cuando Toledo estaba gobernando y antes que entrara el presidente García, la gente que pensó que García iba a ser la desgracia que había sido en su primer gobierno, se fue del Perú. Toda esa gente fue gente profesional. Y hoy día ejercen en los Estados Unidos su profesión. Son pocos los que decidieron seguir el camino de limpiar baños, o de ser institutrices, o de ser cuidadores de personas. Son pocos. La mayoría se desarrolló en su profesión. ¿Y por qué? Porque el empresario norteamericano, al igual como era el empresario en el Perú, reconocía el valor del ciudadano extranjero que estaba trabajando con él. Le fue dando oportunidades, lo fue alentando para que retome su carrera en los Estados Unidos y lo han hecho. Entonces hoy día en Estados Unidos hay peruanos que son dueños de restaurantes, hay peruanos que son dueños de cinemas, hay peruanos que son dueños de empresas que le dan servicio de mantenimiento a todo tipo de empresa. Hay peruanos que son profesionales, dentistas, odontólogos, oftalmólogos. Conozco cientos que lo hacen. Esa es la diferencia. El peruano anterior a los 90 no tenía la capacidad mental. El peruano posterior a los 90 se veía de igual a igual con cualquier ciudadano del mundo. Porque de repente no sabía, pero tenía el potencial. Y si se le daba un estímulo de cualquier tipo, el peruano podía salir adelante. De hecho, en el primer gobierno de Alan García y su compadre Carlos Andrés Pérez en Venezuela, del Perú salieron 800.000 peruanos. Y todo lo exitoso que se desarrolló en Venezuela fue hecho por la mayoría de peruanos que se fueron. Por eso es que los venezolanos nos dicen, oye, ustedes nos tienen que recibir, porque nosotros los recibimos a ustedes. Claro, en Venezuela recibieron a lo mejor que había salido de la Universidad Nacional Agraria. Recibieron lo mejor que salió de la Universidad Nacional de Ingeniería. Y el peruano es trabajador.
¿El resultado cuál fue? Venezuela desarrolló bastante. El problema es que Venezuela tiene el mismo problema del Perú. La gente, por alguna razón, prefiere votar por un sinvergüenza que votar por una persona que tiene objetivos de desarrollo. Milei es el ejemplo más sólido que tiene América del Sur hoy día. Se acaba de reunir con Elon Musk y los dos han logrado algún tipo de empate para sacar adelante el negocio de Musk y el objetivo de desarrollo de Milei. Y hay algunos perversos de la ultraizquierda peronista de Argentina que tratan de hacerle paros, que tratan de hacerle una serie de cosas, y ya sabemos qué es lo que pasa. Acá lo acabamos de ver. La señora Verónica Mendoza convocó a un paro para el 5 de abril, y el resultado ¿cuál fue? ¿Ustedes sabían que ha habido un paro? 5 y 6. La izquierda sabe que está en fracaso. Volviendo a nuestro tema. Si nosotros logramos que el estudiante peruano, que hoy día está nuevamente abandonado, si es verdad, tiene un vaso de leche, si es verdad, tiene un sanguchito con algo, si es verdad, se le da un poco de trigo, un poco de lentejas, frijoles, payares a la hora de almuerzo, un poco de papa, un poco de arroz, es verdad. Eso los engorda, pero no los alimenta. No hay proteína. Y ya hemos visto en cientos de casos que las empresas que han sido contratadas para que repartan raciones alimenticias balanceadas, entregan raciones alimenticias en mal estado. Al final es el mismo resultado. Malnutrición, anemia. Y la anemia, por si acaso, amigos, del 8% en el que estaba, ya está en el 19%. De nuevo estamos teniendo niños anémicos, los que no van a llegar a nada, a nada. Y están sentenciados, porque si a los 5 años no tuvieron cerebro para poder aprender a sumar 1 más 1, o 2 más 2, o más 4 más 4, si no aprendieron, cuando tengan 16, 17, 18 años y estén saliendo del colegio a esa edad, es porque no tienen idea de cómo resolver un problema trigonométrico. No les da el cerebro. Lo que es más grave, el profesor que les está enseñando trigonometría no sabe lo que está enseñando. No lo sabe. Yo quiero aclarar, porque ahora voy a pasar, estoy enunciando cuál es el problema nutricional. Lo vamos a conversar ahora con las preguntas de ustedes. Yo quiero ahora pasar al tema educativo. Acaba de aprobar el Congreso de la República que 14,000 profesores que no se examinaron o que no pasaron el examen que se les tenía que tomar para que fueran profesores calificados en la enseñanza pública, han sido reintegrados a enseñar. Mucha gente me ha dicho que esa es una perversidad que se ha hecho en contra de la niñez peruana. Bueno, es posible que sea una perversidad, pero esa perversidad, lamentablemente, queridos amigos, viene acompañada de hechos que son reales. Los sitios donde estos profesores dejaron de enseñar por lo menos cómo se escribe mamá, papá, o lo que sea, no tienen reemplazo. O sea, en este momento hay niños que no están aprendiendo nada porque no tienen profesor. Lo que tenemos que hacer no es desecharlos. Lo que tenemos que hacer es otra cosa. Lo que tenemos que hacer es
darle tiempo al Estado para que vaya teniendo nuevos profesores. Se reemplaza al malo con el bueno. Y esto es un proceso. Un proceso que el cártel Humala Heredia dejó de hacer. Por eso es que esos profesores no están calificados. En la época del cártel Humala Heredia, el que pasó de 46.000 hectáreas de cultivo de coca a 98.000 hectáreas de cultivo de coca, el cártel Humala Heredia, el que con su socio secuaz, o como quieran decirle, Daniela Bugatás, infiltró en el Congreso del Perú a 2 narcotraficantes. Y ellas sacaban toda la información que tenían que sacar de adentro del Congreso y se la llevaban al Braem. A los que le dieron cobijo al delincuente de Bermejo. ¿Cómo me gustaría que el delincuente de Bermejo me iniciara una acción? Aunque estoy casi seguro que él no va a recurrir a eso. Lo que va a hacer el delincuente Bermejo es venir y meterle un par de tiros a la fachada de mi casa. O tirar una granada o dejarme una corona de flores. Porque es un delincuente. Y un delincuente vinculado al narcoterrorismo. Ya veremos, ya les contaré también. Y si no les puedo contar yo, Quique y Mario les dirán cuál fue el resultado. Bueno, el asunto está en que si pasamos al tema educativo y el tema nutricional fue mal manejado, el tema educativo no va a poder enmendar el error. El tema educativo en el Perú solo es instructivo, mal llamado educativo. El doctor Óscar Becerra, que fue el ministro de Educación en el Perú, dio muchos pasos para desideologizar a la educación en el Perú. Dio muchos pasos. ¿Cuál fue el problema? La congresista Flor Pablo y sus secuaces, el tipo este de Belaúnde, el tipo este Gino Costa, el pata este Susel Paredes, la princesa Sigrid Bazán, el pelotrinche Valdemar Cerrón, los estoy adjetivando a todos, ¿eh? Me entretiene mucho hacerlo. Y felizmente, en mí mando yo, y esa es mi opinión. Ellos son lo que he dicho. La princesa que odia al sistema norteamericano, al sistema de pensiones, por ejemplo, Tesorito, que pagó un departamento al contado en efectivo de $330,000, no tiene cómo demostrarnos de dónde salió esa plata. 30,000 soles salieron de un banco. 30,000 soles, o sea, casi $10,000. Pero los otros 320,000 no sabe cómo explicarnos. Era parte de la AFP de su papito. Su papito tiene otros hijos que desheredó y la ley peruana dice que eso no se puede hacer. Pero sumando y restando lo que el papito tenía de AFP son 480,000 soles. 480,000 soles. No hacen $300,000. Pero ella sí sigue paseando con su bikini por todas las playas de Estados Unidos. Linda es, regia. La locutora de noticias de Canal 2. La ex nuerita de Chicho Mome. Entonces, esta gente ha tomado la decisión de destruir la educación en el Perú. ¿Cómo se destruye la educación en el Perú? Primero, fabricando anémicos. Esos anémicos no pueden asimilar lo que van a estudiar. Y como no pueden asimilar lo que van a estudiar, ¿qué es lo que hacen? Fabrican libros donde les cuentan cuentos, pero que son cuentos que no garantizan el conocimiento de la cultura de los niños peruanos en el Perú. Hoy día, al 90% de estudiantes universitarios del Perú, no podemos preguntarles quién es Miguel Grau y quién es Abimael Guzmán poniéndole las fotos al frente a los dos. No podemos hacerlo.
porque no saben. No tienen idea de quién es Alfonso Ugarte. No saben cuánto es 48 por 2. No lo saben. Mucho menos 96 entre 3. Mucho menos. No lo saben. No lo han aprendido. ¿Qué es lo que hace esta generación? La que está instruida por los profesores que nos ha dejado el cártel, Humala Heredia, Kuczynski, Castillo, Vizcarra, Sagasti y Boluarte. Esta gente lo que hace es agarrar su teléfono, busca la calculadora y dan la respuesta. Para ellos eso es modernidad. No saben otra cosa. No saben cuánto tiempo el Huáscar, comandado por, tampoco lo saben, defendió al Perú. No saben dónde guerreó Francisco Bolognesi. No lo saben. No saben quién es Leoncio Prado. Mucho menos Melgar, Lisandro Montero, Andrés Avelino Cáceres. No saben quiénes son. No lo saben. Porque les han borrado de su instrucción escolar el conocimiento de la cultura peruana. No tienen idea. Si ustedes hacen un esfuerzo simbólico para que sus nietos o sus hijos les digan dónde quedaba la cultura chavín, ustedes van a ver el impacto en la cara del chico. Después ya contestará lo que se le venga a la cabeza. He escuchado a más de un estudiante universitario decirme que la cultura chavín se desarrolló en la cuenca del río Nilo. Estudiante mío, universitario. Y no de una universidad como la César Vallejo, que de ahí tú puedes escuchar cualquier cosa. No. Yo no enseñaría en la ex Pontificia Universidad Católica del Perú. No enseñaría ahí jamás. Iría contra mis principios. Pero ese es el nivel de la educación que tenemos hoy día en el Perú. Está ideologizada. Quienes han dirigido la educación en el Perú están seriamente comprometidos con los entes supranacionales afiliados a la Agenda 2030. Que, para conocimiento de todos, se dice agenda porque quiere decir que se va a cumplir en un periodo de tiempo el objetivo que se ha definido en esa agenda, que ha sido diseñada además por gobernantes de izquierda. Ahí dejo el comentario sobre el tema educativo que todos ustedes conocen. Vamos a conversar después en soluciones. Y quiero pasar al problema que estamos viviendo con el Poder Judicial. El Poder Judicial es un resultado. Tiene la misma jerarquía y poder que el Poder Legislativo y que el Poder Ejecutivo, con una sola diferencia. Es el Poder Ejecutivo el que les paga su sueldo. Es poder judicial, pero su sueldo se lo paga el Ejecutivo. El Legislativo no se puede meter para imponerle ningún parámetro al Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, que es quien le paga el sueldo al Poder Judicial, solo los mira con tranquilidad y cuando el Poder Judicial le pregunta, ¿cuándo me vas a pagar mi sueldo? El Poder Ejecutivo lo único que tiene que preguntarle es, ¿paraste el proceso contra mi chochera Martín Vizcarra o no? No, todavía no lo he hecho. Bueno, ya sabes cuándo te voy a pagar tu sueldo. ¿Has parado el problema de seguir buscando a mi causa Vladimir Cerrón? No, no lo he parado. Bueno, ya sabes cuándo te voy a pagar tu sueldo. Se está acercando julio, ¿eh? Hay que pagarte tu gratificación de fiestas patrias. Sigue demorándote. Entonces el Poder Judicial no actúa por convicción,
ni por formación, ni por compromiso con el país. El Poder Judicial, y lo acabamos de ver, cómo todas estas personas que han sido expuestas en público han dicho clara y puntualmente que el que disponía a los fiscales qué hacer o qué no, era el señor Gustavo Gorriti, quien además no ostenta título profesional como periodista en el Perú, y que acaba de sacar un tuit hace 3 días o 4 atrás, avisándole a todo el país que él no va a entregar su teléfono, porque no va a traicionar a sus fuentes. ¿Qué fuentes? Si él no es periodista. Es un extorsionador profesional. Y el Ministerio Público y el Poder Judicial han venido trabajando de acuerdo a las indicaciones que ha venido dando el señor Gorriti. Entonces, todos ustedes preguntarán, oye, un ratito, ¿cómo puede ser posible que un solo tipo tenga tanto poder? ¿Y por qué eso no se le detectó antes? Es fácil, amigos. El señor Gorriti, en el año 98, vino a proponerle al presidente Fujimori que le diera poder y que él podía canalizar el poder para tener bajo los pies y a la sombra a los empresarios, a los militares, a los jueces, a los fiscales que el presidente Fujimori quisiera. El presidente Fujimori se negó y lo votó, tal y como votó a Odebrecht en el año 92. Igual. Ustedes saben, el señor Gorriti es un defensor de la mafia de Odebrecht. Por confesión personal, es un defensor de la mafia de Odebrecht. Pero el angurriento de Cabana, Alejandro Toledo Manrique, sobrino del Carlos Manrique de Clae, ese angurriento sí escuchó a Gustavo Gorriti y se comprometió a darle poder. Por eso es que Gorriti, cuando Toledo se hace presidente, él no es ministro de nada. Él no le había pedido ser ministro de nada, le había pedido poder. Y Toledo le dijo que no se iba a meter con él. Entonces Gorriti se dedicó a conseguir información de todas las personas que dirigen al país. Después de los años 90 eran más de 100.000 personas. Antes del año 90, queridos amigos, apenas si eran 200 personas las que dirigían al país. Después del 90 son más de 10.000. Y en grupo de gobierno pasaban los 110.000 personas. Gorriti consigue información de esta gente. Es él quien echa a Lucho Alba, es él el que echa a Víctor Hoy, es él el que echa a Keiko Fujimori, y ya estamos viendo que la Corte Suprema brasilera ha dicho que todas las pruebas que ingresó Gorriti al proceso de Keiko Fujimori son falsas. El señor Odebrecht en Brasil ha dicho que no pudieron llegar a Keiko Fujimori jamás. Ni con $500,000, ni dale $500,000 más, pues, ni con el millón. Por eso es que la señora Fujimori ha salido a decir que va a iniciar las acciones penales contra la gente que se ha metido con ella. Lo cual me parece correcto. En fin, el problema del Poder Judicial se va a mantener como está mientras la Junta Nacional de Justicia, que es la que ha reemplazado al Consejo Nacional de la Magistratura, exista. Tengo la felicidad de poder compartir con ustedes que la Junta Nacional de Justicia va a ser disuelta por ley. Y se va a crear una escuela de magistrados y de fiscales. Eso está en ciernes y en cualquier momento debe suceder. La amenaza
de la criatura de Martín Vizcarra con la Junta Nacional de Justicia, que fue impuesta al guerrazo, está por terminar. La otra amenaza, que es el mafioso Salas Arenas, ha dicho que no se va a postular para ser reelecto. Lo que aquí tiene que quedarnos claro a todos es que Salas Arenas no solamente no debe ser reelecto, sino que debe ser impedido de ocupar cualquier cargo público por 10 años. Pero además yo quisiera hacerles saber una cosa. La edad del señor Salas Arenas ha sido ocultada. Se ha publicado en su currículum que es menor que yo por 10 años y yo tengo 65 años. Y no ha presentado ni cumplido en presentar su partida de nacimiento. Salas Arenas ya es de más de 70 años y por ley debiera ser cesado en cualquier entidad del Estado. Pero se está ocultando su fecha de nacimiento. Entren a Google, búsquenlo. Jorge Salas Arenas, y la definición en Wikipedia es que es peruano, pero no dice cuándo nació. Porque apenas sepamos la edad de Salas Arenas, él ha estado infringiendo la ley con conocimiento de estarlo haciendo. Y eso suma un cargo terriblemente grave en su contra para que el antiguo defensor de terroristas pase a ocupar una celda junto a sus compañeros de terrorismo. Pero, como les digo, el proyecto de ley para que se disuelva la Junta Nacional de Justicia ya está en camino. No ha tenido oposición. Hasta los incompetentes de izquierda saben que si se mantiene la Junta Nacional de Justicia en los términos en los que está, si alguno de ellos llegara a ser gobierno alguna vez, la Junta Nacional de Justicia podría tirarse abajo su gobierno. Por esa razón es que están en otra. En fin, les he hablado del Poder Judicial, del Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, y ahora les quiero hacer un comentario rápido sobre el inmenso paso que se está dando para clarificarle al país y al mundo que los delitos de lesa humanidad solo pueden ser denunciados a partir de actos cometidos desde el año 2002, año en que la Organización de las Naciones Unidas lo admite como delito. El problema es que la ultra mercantilista prensa que tenemos, más del 80% de propiedad del Grupo El Comercio, de donde ha sido el presidente del directorio del Grupo El Comercio, el delincuente José Graña Miró Quesada, que ahora está demandando al Perú desde hace 3 días por 148 millones de soles porque le han impedido terminar de hacer una obra. Este delincuente, que ha cambiado el nombre de su empresa, Graña Montero, y ahora se llama de otra manera, dice que el Perú, valiéndose de argucias, no lo han dejado terminar su trabajo. Pero no dice que en sus convenios hay no menos de 26 adendas donde le garantizan a él todo lo positivo y al Perú todo lo negativo. Es un delincuente, pues, que ha contratado a los mejores abogados del Perú. Tal y como lo hizo Odebrecht, que contrató a los mejores estudios del país para que ninguno pueda trabajar para el Estado y que pueda acusar a Odebrecht porque hay conflicto de intereses. Entonces, yo quisiera que ustedes sepan que esta ley que se está sacando adelante
sobre los delitos de lesa humanidad solo van a poder ser calificados desde el año 2002. Todos los procesos anteriores al año 2002 quedan disueltos. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la gente que ha sido mal encarcelada por delitos de lesa humanidad, que no es un delito en el Perú, sino a partir del año 2002, va a ser liberada. Y además, este proyecto de ley está acogiendo la definición de delitos de lesa humanidad. ¿Qué significa? Lesa humanidad no significa haber matado a 60 personas. No. Eso es lo que la izquierda le da por extensión a sus 60 muertos para lograr destituir a la encargada de la presidencia de la República. Y no les resultó. Lesa humanidad significa la persecución de una etnia y que en el atentado contra esta etnia pudieran haber muerto 10 personas, 15 personas, 50 personas, 60, 1000 o toda la etnia. Delitos de lesa humanidad tienen una fórmula. Ya no es a la libre interpretación del terrorista Carlos Tapia, bien muerto, para que se juzgue a militares de Perú que defendieron al pueblo peruano. No. Ahora tiene parámetros. Parámetros como se pusieron en Nuremberg cuando se enjuiciaron a los altos mandos nazis, que a mí me parece que también fue un error. Pero así lo solucionaron los europeos. Después de esto, proscribieron al nazismo y también proscribieron al comunismo. Por eso es que hoy día toda la gente de izquierda, cuando tú le dices eres un comunista, se enronchan, les da rabia y te mandan volar y te dicen que tú no sabes lo que significa ser comunista. Ser comunista es ser de izquierda. En algunos casos con un rifle en la mano, en otros casos demoliendo al país por dentro. Es hacerle daño a una nación, destruirla, porque a ellos no les gusta como es. Lean a Gramsci y se darán cuenta que lo que estoy diciendo, después de 80 años, es eso. Es eso. Entonces, creo haber enunciado bastante bien los 3 puntos que quería hablar y solo quiero hacer un comentario de lo que está sucediendo en este momento, del intento de agresión que está haciendo el Estado iraní contra el Estado de Israel. No sin antes comentarles que hace unos 3 días atrás, el presidente Biden, Sleepy Biden, el dormilón Biden, hace 3 días atrás le anunció a Irán que se abstuviera de hacer nada en contra de Israel, porque los Estados Unidos de Norteamérica son aliados estratégicos de Israel y que lo van a defender pase lo que pase. No van a hacer subterfugios para defender a Israel, los van a defender como lo han hecho siempre. Su flota se va a aparcar muy cerca de la zona de conflicto y tienen los misiles y proyectiles que necesitan, además de los aviones que requieren y los tanques que necesitan, para invadir a quien sea. Y eso lo saben los iraníes. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los iraníes? Mandar drones. Drones con cargas explosivas, drones con semimisiles y todos con cámaras para poder detectar dónde están las bases importantes israelitas. No han llegado los drones. Han sido interceptados tanto por el Reino Unido, socio hasta la muerte de los Estados Unidos de Norteamérica, y por los propios norteamericanos. Tienen las herramientas electrónicas para poderse deshacer de todos los drones que manden. Han soltado cerca de 300 y se han tumbado a la mitad del camino a 290. Los otros 10 están maltrechos en alguna parte. Han explotado algunos en el aire.
Esto, sinceramente, no creo que desenlace un conflicto bélico. Pero sí, y me alegra mucho, va a provocar que los Estados Unidos de Norteamérica se den cuenta que no pueden abandonar a la otra mitad del planeta mientras China y Rusia están invadiendo esta mitad del planeta. Y los musulmanes se van a asociar con cualquier potencia que les permita a ellos ingresar droga en Europa, tanto como lo provocó Fidel Castro y después Chávez y ahora Maduro para introducir droga en los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que hablábamos de la anemia? En Estados Unidos casi no existe la anemia. Entonces, ¿de qué manera pueden lograr que el pueblo norteamericano no tenga la inteligencia suficiente para controlar sus intereses? Pudriéndoles el cerebro con droga. Y como el extraordinario Bill Clinton salió a decir que sí, pues cuando él estaba en la universidad fumaba marihuana, fumaba, ya no. Entonces el mensaje fue, sí, puede ser medio drogo hasta que ya sientes que ya no debe ser drogo. Y como todos sabemos, eso no es verdad. Eso no es verdad. Bill Clinton es una vergüenza en los Estados Unidos. No es una alegría, es una vergüenza. Es el presidente que más faltas morales ha tenido en los Estados Unidos. No ha sido tan incompetente como Jimmy Carter, pero sí ha sido un inmoral de cabo a rabo. Si no, pregúntenle a Mónica Lewinsky qué opina de él. En fin, he hecho una especie de introducción en los temas que queríamos tratar y me gustaría escuchar las preguntas de ustedes para ver si llegamos a alguna solución. Muchas gracias por escucharme, amigo. Gracias, Julio, gracias. Bueno, estoy viendo acá, en el tema de drones han llegado a Tel Aviv, pero se han interceptado en el cielo de Tel Aviv. No sé cómo interpretar todo esto, ¿no? Pero bueno, ya se dio, ¿no? Es algo que la figura de la guerra, bueno, ya está, y ojalá que no pase esto, ¿no? Son drones, o sea, que están avisados, o sea, un ataque, cuando realmente quieres hacer un ataque, ya te lanzas con todo, no avisas y no esperas tiempo, no a que espere. Parece que quieren medir, ahí hay un asunto de susto. Por otra manera, las monedas han bajado, la bolsa se han caído todas, ¿no? O sea, 17 monedas, también hay un tema monetario ahí, ¿no? El Bitcoin ha bajado casi 10 puntos, ¿ah? O sea hay varios factores. Bueno, en el tema de Perú, creo que está bien que lo que has dicho, lo de la anemia, lo de los chicos es muy importante porque se ha descuidado la educación. Y estos 14.000 profesores que han entrado, obviamente, sin tener la capacidad necesaria, dado que dieron un examen y fueron rechazados, pero por hacer, bueno, está dentro del paquete de populismo, como el AFP. La AFP simplemente, cuando te dieron las 4 UIT, es populismo. Simplemente saca tu plata y chachando y ojo, coca. Ojo, Quique, te agradezco que comentes el tema, porque sí, no lo he tratado de ninguna manera. Las AFPs se crean para quitar de las manos del Estado la responsabilidad del futuro de un jubilado. Y se logra que la AFP les garantice una vejez remunerada en base a su ahorro. Entonces, tenemos a gente como Sigrid Bazán que sale a decir que las AFP son unas ladronas. Miren, esto es algo así más o menos como se los voy a decir en este momento. Los fondos de la ONP son fondos mutuos, comunes. De ese pozo se saca la plata para pagarle a los jubilados que se han quedado en la ONP. En la AFP, cada fondo de cada trabajador es personal. Por eso es que a las AFPs se les permite hacer inversión en la bolsa mundial.
para que el ingreso sea lo mejor posible. ¿Qué es lo que sucede? La gente de izquierda dice, la AFP te roba con la comisión que te cobra. Yo quiero hacerles notar algo que es bien sencillo. Cuando tú generas un puesto de trabajo, tienes que asegurar que el sueldo de ese trabajador exista, que tenga todos los beneficios que la ley obliga a la empresa y que ese trabajador esté bien pagado. Las AFPs son empresas que custodian los fondos de todos. En el peor de los casos, lo que tendría que suceder es que el porcentaje de comisión que se le otorgue a la AFP por cada trabajador deje de ser de 0.0005%. Esa es la comisión que cada trabajador le paga a una AFP. Que en millones de trabajadores suman una gran cantidad de dinero. Esa gran cantidad de dinero paga local, publicidad, sueldos, gratificaciones, AFPs de los trabajadores de las AFPs, seguro de los trabajadores de las AFPs, movilizaciones y traslados. O sea, lo que paga cualquier empresa para que funcione la empresa. Si no les gusta que sea 0.0005%, le agregan un cerito más y se convierte en 0.00005%. La comisión baja porque ahora ya tienen locales, ahora ya tienen bienes inmuebles, ahora ya tienen movilidad, ya tienen uniformes, ya tienen todo. O sea que de repente no necesitan tanta comisión. Pero sí les quiero decir una cosa. A todos los trabajadores que sienten que la izquierda los ha apoyado para recuperar su plata que se las ha estado administrando alguien, cuando ya no la tengan, no le van a poder reclamar a nadie un sol. Ni siquiera van a poder ir al Estado y decirle, oye, ya me gasté toda mi plata. Mi hijo me pidió prestado para su matrimonio. Mi hija estaba haciendo su tesis. Yo puse un negocio de abarrotes y se incendió. No lo aseguré. Cuando vengan a decirle eso al Estado, el Estado les va a decir, y tampoco tienes una tumba en que caerte muerto. Tienes que buscar cómo la arreglas, porque yo no te puedo dar ni un sol. Esta tesis de izquierda, que el Estado tiene que asumir todos los costos, es lo que se trajo abajo al Perú desde siempre antes de los 90. Todo el mundo estiraba la mano para recibir plata, tal y como lo graficó el genocida Martín Vizcarra. Empezó a regalar bonos. ¿Cuánto da un bono? Un gran bono. 300 soles, 400 soles. Una vez cada 2 meses. Ese bono adelgaza la economía del país y no soluciona el problema de nadie. Entonces, la gente de izquierda ha perseguido al trabajador para que recupere su dinero de la AFP. ¿Qué han logrado? Que la AFP se vea al borde de quiebra y que el trabajador no tenga su dinero cuando lo necesite, que es cuando va a ser anciano. Va a tener que ir a ser atendido en el Seguro Social, que es donde le van a entregar un tiquecito y le van a decir, venga dentro de 3 meses. Oiga, pero yo estoy cojo, el problema que tengo ha aparecido anoche y no puedo caminar. Sí, pero esa no es una emergencia, es una urgencia y lo vamos a atender dentro de 3 meses. Las AFP fueron una solución que, una vez más les tengo que decir, si han funcionado mal, es porque se han puesto a las personas equivocadas a manejar a la superintendencia de AFPs. Tal y como se han puesto a las personas equivocadas
a manejar a la Superintendencia de Banca y Seguros. Los protegidos son las AFPs y los bancos. Los ahorristas y los afiliados a la AFP no son los protegidos. El problema es la elección de quién va a defender. Si todos tuviéramos en todas estas entidades a presidentes del Banco Central de Reserva, todo funcionaría bien. Pero no hay muchos, pues. Hay uno. En fin, muchas gracias, Quique, por haberme hecho recordar este tema. Te estoy escuchando. Yo le quería hacer una pregunta al señor Julio.